Señoras y señores, en este preciso instante, toda Europa permanece en un estado de perplejidad. El rey de España ha convocado una rueda de prensa de emergencia que ha sacudido al mundo entero con una declaración sin precedentes: Chile es el maestro del que debemos aprender. Hemos sido demasiado arrogantes. ¿Qué pudo haber ocurrido para que la más antigua y orgullosa Casa Real de Europa emitiera una afirmación tan radical? El origen de todo fue un aterrizaje de emergencia, 4 días atrás, en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. El avión privado de la Casa Real Española, debido a una avería crítica en el fuselaje, se vio forzado a tomar tierra en suelo chileno. Se dice que la primera reacción de los miembros de la realeza y su séquito fue de escepticismo y un mal disimulado desdén. ¿En esa larga y estrecha franja de tierra al fin del mundo? ¿Acaso podrán atendernos con la dignidad que corresponde? Sin embargo, 72 horas después, su percepción había dado un giro de 180 grados. La BBC, Reuters, Agence France Presse y medios de todo el planeta descendieron sobre Santiago. Los jefes de Estado europeos convocaron reuniones de urgencia. ¿Qué sucedió exactamente durante esos 3 días? Soy Javier Mendoza, jefe de la Guardia Real Española. He servido a Su Majestad el Rey por 25 años. Y esta es la primera vez en mi vida que he experimentado un impacto de tal magnitud. Ahora, les ruego que escuchen de mi propia voz esta increíble historia. Durante un cuarto de siglo al servicio de la corona, he recorrido cada rincón de Europa, he pisado las arenas de Oriente Medio y las metrópolis de las Américas. He sido testigo de todo tipo de recepciones diplomáticas, he conocido los aeropuertos más lujosos y los hoteles más opulentos del mundo. Pero lo que presencié aquel día en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, demolió por completo los cimientos de mis 25 años de carrera. El incidente comenzó a bordo del avión real, que había partido de Madrid con destino a Sídney, Australia. Era una visita de Estado oficial en la que participaban Sus Majestades el Rey y la Reina, junto a un consejo de 6 asesores reales. Teníamos agendada una cena de Estado con el primer ministro australiano. Todo el itinerario estaba meticulosamente planificado. Nos encontrábamos sobrevolando la inmensidad azul del Océano Pacífico, al oeste de la costa chilena, cuando de repente, el avión comenzó a vibrar con una violencia aterradora. El capitán, con una voz tensa pero profesional, comunicó una situación de emergencia crítica. El sistema de presurización había sufrido un fallo catastrófico. Debíamos aterrizar en el aeropuerto más cercano, y de inmediato. El aeropuerto más próximo era el de Santiago de Chile, a unos 40 minutos de vuelo. Continuar hasta Sídney era impensable, y cualquier otro destino alternativo en la Polinesia quedaba a horas de distancia. Dada la gravedad de la avería, Santiago era nuestra única y desesperada opción. Cuando informé de la situación a Su Majestad, su rostro se tornó sombrío, una máscara de seriedad imperturbable. Uno de los asesores reales, un hombre de la vieja guardia acostumbrado al lujo de las capitales europeas, no pudo ocultar su disgusto. Chile, murmuró con desprecio. El país del cobre y el vino. Esa era la imagen que tenían de Chile, una remota nación sudamericana, conocida por sus materias primas y, quizás, por alguna emergente empresa tecnológica como NotCo, pero ciertamente no un lugar que consideraran digno de una visita imprevista de la realeza europea. Pero no teníamos elección. La seguridad era la prioridad absoluta. Lo asombroso comenzó a suceder incluso antes de tocar tierra. La voz que nos llegó desde la torre de control de Santiago era un español perfecto. Por supuesto, en cualquier aeropuerto europeo, el inglés es el estándar de comunicación, pero escuchar nuestro propio idioma hablado con tal fluidez desde una torre de control en el extremo sur de América fue la primera sorpresa. Y no era cualquier español, era un castellano chileno, claro, formal y con un matiz melódico que denotaba una altísima educación. El procedimiento de aterrizaje de emergencia se ejecutó con una celeridad que desafiaba toda lógica. La pista fue despejada al instante. Camiones de bomberos y ambulancias ya nos esperaban, perfectamente alineados como en un desfile militar. El aterrizaje fue tan suave, tan controlado, que resultaba imposible creer que estuviéramos en medio de una emergencia por despresurización. Fue una maniobra de una precisión impecable.
En el momento en que se abrió la puerta del avión y avanzamos hacia la manga de embarque, no pude dar crédito a mis ojos. En la entrada de la manga, una delegación de funcionarios vestidos con trajes oscuros e impecables nos esperaba en una perfecta formación. Más de 15 personas nos recibieron con una respetuosa inclinación y un saludo en un español fluido y cortés. El hombre que encabezaba el grupo, un chileno de porte distinguido, se presentó con una dicción perfecta. Era el jefe del equipo de protocolo especial del aeropuerto, había servido como diplomático en la embajada chilena en Madrid durante 7 años. Su acento era inconfundiblemente chileno, pero su dominio del lenguaje formal y los protocolos de la realeza eran intachables, idénticos a los de cualquier diplomático de carrera en Madrid. Habían preparado un servicio de protocolo especial para Su Majestad, incluyendo sillas de ruedas de lujo, pulcras y relucientes, en cuyo respaldo estaba discretamente grabado el escudo de armas de la Casa Real Española. Era un aterrizaje de emergencia sin previo aviso. ¿Cómo diablos habían logrado preparar algo así con tanta antelación? Era un misterio desconcertante. Pero las sorpresas no habían hecho más que empezar. A cada miembro de la comitiva real se le ofreció una bebida tradicional chilena, un refrescante mote con huesillo, y una selección de empanadas de pino en miniatura. Poder preparar y presentar estas delicias tan representativas en un lapso de tiempo tan breve era, sencillamente, inconcebible. Mientras nos desplazábamos por el pasillo VIP, el asombro no cesaba. Las paredes del corredor no estaban adornadas con arte español, como hubiéramos esperado en un gesto diplomático estándar, sino con impresionantes fotografías de alta definición de los paisajes más sobrecogedores de Chile, las majestuosas Torres del Paine, la aridez sobrenatural del desierto de Atacama, los enigmáticos moáis de la isla de Pascua. Era una declaración de orgullo nacional, sutil y poderosa. El control de inmigración fue aún más rápido. Se llevó a cabo en una sala VIP exclusiva, preparada para nosotros. El oficial de inmigración, con una cortesía exquisita, nos guió en español. La revisión de los pasaportes tardó menos de 2 minutos. Más rápido, incluso, que en nuestro propio aeropuerto de Madrid-Barajas. Fue en ese momento cuando recibimos una propuesta inesperada. Un equipo médico que se encontraba en espera nos sugirió realizarnos un chequeo de salud preventivo. Explicaron que, debido a la tensión del aterrizaje de emergencia, querían asegurarse de que no sufriéramos ninguna indisposición. Era un nivel de atención y cuidado que jamás habíamos experimentado en ninguna parte de Europa. Nuestro equipaje ya había sido cuidadosamente recogido y organizado. Cada maleta llevaba una elegante etiqueta de cuero con el nombre de su propietario escrito en español e inglés, y, de nuevo, el escudo de la Casa Real Española. No tenía idea de quién, ni en qué momento, había podido orquestar semejante despliegue de eficiencia. El jefe de protocolo nos recomendó un hotel. Mencionó que varios hoteles en Santiago contaban con suites especialmente diseñadas para la realeza europea, con personal permanente de habla hispana y cocinas especializadas en gastronomía española. Explicó, con total naturalidad, que dignatarios europeos utilizaban estos servicios con frecuencia. Al salir del aeropuerto, la visión de los vehículos que nos esperaban nos dejó, una vez más, boquiabiertos. 5 sedanes de lujo de alta gama, equivalentes a los que se utilizan en el Palacio Real de Madrid, estaban perfectamente alineados. Los conductores, todos vestidos de traje y con guantes blancos, nos abrieron las puertas. En el interior de los vehículos, encontramos ejemplares del día del principal diario chileno, El Mercurio, y también del periódico deportivo español Marca. Había también zumos de fruta fresca enfriándose en una pequeña nevera. Nada de esto había sido solicitado. El jefe de protocolo explicó que habían recibido una llamada de emergencia de la Embajada de España y que, en Chile, siempre hacían todo lo posible por atender a sus huéspedes con la máxima diligencia. Haber preparado todo esto en los apenas 40 minutos que transcurrieron desde la notificación del aterrizaje de emergencia era algo que rayaba en lo milagroso. Cuando los vehículos abandonaron el aeropuerto y se incorporaron a la autopista, Su Majestad el Rey habló por primera vez. El paisaje que se desplegaba ante nosotros era radicalmente distinto a lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Una interminable sucesión de rascacielos, una autopista de 6 carriles perfectamente mantenida y un flujo constante de vehículos de alta gama.
Lo que veíamos era una infraestructura urbana que no tenía nada que envidiar a Madrid o Barcelona, de hecho, en algunos aspectos, parecía incluso superior. A ambos lados de la autopista, complejos de apartamentos de más de 30 pisos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No eran 1 o 2 edificios, sino decenas, una selva de hormigón y cristal que parecía no tener fin. En España, solo en el corazón financiero de Madrid se puede ver una concentración tal de rascacielos. Aquí, parecía ser la norma en las zonas residenciales. Al cruzar el río Mapocho, todos nos quedamos sin palabras. El atardecer sobre Santiago ofrecía una vista espectacular. Las luces de la ciudad se extendían hasta el infinito a ambas orillas del río. Los puentes que lo cruzaban estaban iluminados con luces de colores. Pude contar 5 o 6 solo en nuestro campo de visión. Uno de los asesores reales murmuró para sí: ¿cómo es posible que una nación sin los vastos recursos de los antiguos imperios haya construido una ciudad así? Yo me hacía la misma pregunta. España es una de las grandes potencias de Europa, una nación que en su día dominó el mundo. Y sin embargo, este país sudamericano, al que habíamos mirado con condescendencia, nos estaba dando una lección de modernidad y desarrollo. Al entrar en el distrito de Las Condes, el impacto fue aún mayor. El skyline, dominado por la imponente Gran Torre Santiago, recordaba al de Manhattan. Eran más de las 9 de la noche, pero las calles estaban tan iluminadas como si fuera de día. Las tiendas seguían abiertas, sus escaparates brillando, y las calles bullían de gente. Lo más sorprendente era la gente que caminaba por ellas. Mujeres solas paseando con total libertad, sin la más mínima señal de aprensión. En Madrid, que una mujer camine sola por la noche en ciertas zonas es algo que requiere precaución. Aquí, parecía ser lo más natural del mundo. En cada esquina, veíamos tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas. El jefe de protocolo explicó que en Chile hay miles de estas tiendas. Se puede comprar lo que se necesite a las 3 de la madrugada, pagar las facturas de los servicios públicos o enviar un paquete. Una pequeña tienda funcionaba como un banco y una oficina de correos en miniatura. Al llegar al hotel, nos esperaba otra sorpresa. El vestíbulo era de una suntuosidad que rivalizaba con la del Hotel Ritz de Madrid. Además, entre el personal había más de una docena de empleados que hablaban un español fluido, algunos de otros países de Latinoamérica, otros de la propia España. El director general del hotel nos saludó en un español perfecto. Nos dijo que era de Barcelona, pero que llevaba 12 años trabajando en Chile. Cuando nos enteramos de que la comunidad de hispanohablantes no chilenos residentes en el país superaba las decenas de miles de personas, todos nos quedamos atónitos. Existía un intercambio cultural y profesional del que no teníamos la más remota idea. Mientras nos conducían a la suite real, no dejábamos de escuchar hechos asombrosos. Chile era una de las economías más importantes del continente, con empresas como Codelco liderando la minería de cobre a nivel mundial y startups de tecnología alimentaria como NotCO siendo reconocidas internacionalmente. La ingeniería chilena había participado en la construcción de importantes infraestructuras en muchos otros países. Al entrar en la suite, todos exhalamos una exclamación de asombro. La vista de Santiago por la noche desde el piso 60 era, sencillamente, sublime. Por la ventana se extendía un océano de luces interminable. Las luces de los vehículos en movimiento formaban ríos de luz que serpenteaban por la ciudad. Era una escala abrumadora, completamente diferente a la belleza histórica de las noches de París o Londres. Su Majestad permaneció junto a la ventana durante un largo rato, contemplando la vista en silencio. Luego, en voz baja, dijo: «Hemos sido muy ignorantes sobre Chile. Este lugar es realmente extraordinario». Cuando llegó el servicio de habitaciones con la cena, nos aguardaba la sorpresa final. Era una cena de gastronomía chilena moderna, pero con guiños a nuestros gustos. Desde un ceviche de corvina con matices únicos, pasando por un congrio frito de perfecta cocción, hasta un postre de lúcuma. La calidad era comparable a la de un restaurante con estrellas Michelin en San Sebastián. El chef explicó que era chileno, pero que se había formado en España y buscaba fusionar lo mejor de ambas cocinas. Esa noche, apenas pude dormir. Las imágenes de las últimas horas se repetían en mi mente una y otra vez.
La impecable respuesta en el aeropuerto, el personal bilingüe, la asombrosa infraestructura urbana y, sobre todo, la meticulosa y delicada atención al huésped. Durante 25 años, había recorrido el mundo y había sido objeto de innumerables recepciones, pero una experiencia como esta era la primera. Y esto, me di cuenta, era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, podíamos ver a los oficinistas santiaguinos por la ventana. Eran las 7 de la mañana y las calles ya estaban llenas de actividad. Ejecutivos con trajes elegantes caminaban a paso rápido hacia las estaciones de metro, y estudiantes con pesadas mochilas se dirigían a sus escuelas. Uno de los asesores reales, observando la escena, comentó: «Parece que esta gente empieza su día de madrugada». El director del hotel explicó que la mayoría de los oficinistas en Chile comienzan a trabajar antes de las 8 de la mañana, y los estudiantes, incluso antes. Hacia las 10 de la mañana, Su Majestad expresó su deseo de conocer un poco más la ciudad. El plan original era estar en Australia, pero nos informaron de que la reparación del avión llevaría 2 días. Así que, obligados por las circunstancias, nos quedamos en Santiago. Visitamos el complejo del Costanera Center, en el corazón del distrito financiero, conocido localmente como Sanatán. Nos dijeron que era uno de los hitos más emblemáticos de Sudamérica. Al entrar, nos encontramos con una escena increíble. Lo más sorprendente fue una enorme librería de varios pisos que se encontraba en su interior. En estanterías gigantescas que se elevaban hacia el techo, había decenas de miles de libros. Aunque estábamos dentro de un centro comercial, el ambiente era tan grandioso y solemne como el de una antigua biblioteca de un castillo europeo. Cientos de personas leían en silencio. Había estudiantes, oficinistas y personas mayores, el rango de edades era muy amplio. Su Majestad observó la escena durante un largo rato. Las expresiones concentradas de los lectores, la atmósfera tranquila pero vibrante. Era algo que nunca había visto en ninguna librería de Madrid. Paseé entre las estanterías, hojeando los títulos. Libros de medicina, ingeniería, negocios, idiomas. Los textos profesionales y de estudio superaban con creces a las novelas o los libros de ensayo. Vi a un joven oficinista leyendo un libro de gestión empresarial en su versión original en inglés. Un joven que parecía universitario tenía abierto un libro sobre programación y tecleaba algo en su ordenador portátil. Nuestro guía nos explicó que la cultura de la lectura en Chile es muy fuerte, especialmente en lo que respecta al autoaprendizaje y a los libros profesionales. Para el almuerzo, nos llevaron a un restaurante de cocina chilena moderna que había recibido reconocimientos internacionales. El chef nos informó de que había preparado un menú degustación especial para la comitiva real. Plato tras plato, comenzaron a llegar interpretaciones modernas de la cocina tradicional chilena. El primer plato fue un delicado surtido de mariscos de la costa del Pacífico, con una frescura y un sabor que superaban cualquier cosa que hubiéramos probado en Europa. El propio chef salió a explicar los platos. Nos contó que, aunque se graduó en una famosa escuela de cocina en París, quedó cautivado por la riqueza de los ingredientes chilenos y decidió establecerse en su país natal. Dijo que la cocina chilena es un arte que combina el fuego preciso con la frescura del producto, y que solo para preparar el caldo de un plato tradicional como el caldillo de congrio se necesitaban docenas de ingredientes y técnicas. Mientras comíamos, el paisaje urbano que se veía por la ventana nos ofreció otra sorpresa. Era la hora del almuerzo, y las calles alrededor del restaurante estaban increíblemente ajetreadas. Los oficinistas terminaban de comer rápidamente para volver a sus trabajos. Motocicletas de reparto de comida circulaban sin cesar. La energía de la ciudad era palpable. Por la tarde, visitamos una zona de Las Condes conocida por albergar las sedes de numerosas empresas tecnológicas y startups. Entre los modernos rascacielos de cristal, había parques y espacios culturales armoniosamente integrados. En cada edificio ondeaban los logotipos de empresas de renombre mundial. El guía explicó que esta área era el corazón tecnológico de Chile, donde se concentraban empresas de tecnología de la información. Compañías como Notce o Cornershop, que habían alcanzado el estatus de unicornio, tenían sus oficinas aquí, donde trabajaban miles de ingenieros. En la plaza frente a un edificio, un grupo de jóvenes estaba reunido,
mostrando algo con entusiasmo. Nos acercamos y vimos que era una exhibición de robótica organizada por estudiantes universitarios. Robots del tamaño de la palma de una mano se movían de forma autónoma, esquivando obstáculos e incluso reconociendo rostros y saludando. Su Majestad preguntó a los estudiantes dónde habían aprendido a construir esos robots. Respondieron que lo habían aprendido por su cuenta, en un club de la universidad. Aunque consultaban a sus profesores, la mayor parte de su conocimiento provenía de cursos en línea y libros. Al atardecer, de camino de vuelta al hotel, pasamos por los alrededores de una de las principales universidades. Era la hora de salida de clases, y las calles estaban abarrotadas. Lo que nos sorprendió fue la cantidad de edificios dedicados a institutos preuniversitarios y de capacitación. En cada edificio había docenas de letreros de academias. Los estudiantes entraban y salían sin cesar. El guía nos explicó que la dedicación a la educación en Chile es una de las más altas del mundo. Los padres están dispuestos a invertir todo lo necesario en la educación de sus hijos. Frente a una de estas academias, vi salir a los estudiantes. Eran más de las 10 de la noche, y jóvenes de secundaria acababan de terminar sus clases. Aunque sus rostros mostraban cansancio, seguían llevando libros y cuadernos en las manos. Esa noche, Su Majestad y los asesores reales se reunieron en la suite del hotel para discutir lo que habían visto durante el día. Todos llegaron a la misma conclusión: la fuerza de este país reside en su gente y en su educación. Incluso sin vastos recursos naturales, si se invierte en el capital humano, se puede alcanzar este nivel de desarrollo. Un asesor comentó: ¿qué están haciendo nuestros jóvenes en España? Nos hemos vuelto demasiado complacientes. Esa noche, a las 2 de la madrugada, un grito repentino provino de la habitación contigua. Corrí de inmediato y vi a uno de los asesores reales, Ricardo Vargas, de 72 años, en el suelo, agarrándose el pecho. Tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío, y respiraba con dificultad. Eran los síntomas clásicos de un infarto. Inmediatamente, contacté con la recepción del hotel y pedí una ambulancia. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. En menos de 3 minutos, un empleado del hotel y 4 paramédicos llegaron a la habitación. Resultó que el propio hotel estaba equipado con un sistema médico de emergencia y tenía una línea directa con un hospital cercano, la prestigiosa clínica alemana. Los movimientos de los paramédicos eran metódicos y eficientes. Inmediatamente conectaron un electrocardiograma portátil y le pusieron una mascarilla de oxígeno. Una mujer, que parecía la jefa del equipo, sacó una tablet y se conectó a algún lugar. En la pantalla apareció una doctora, que se presentó como profesora de medicina de urgencias de la clínica y que estaba viendo los datos del electrocardiograma en tiempo real. Dijo que se trataba de un infarto agudo de miocardio y que debía ser trasladado al hospital de inmediato. Entré en pánico y dije que debíamos consultar con el médico personal de la Casa Real en España. Pero la paramédico, con firmeza, dijo: la ventana de tiempo crítico es de solo 5 minutos. Si no tomamos una decisión ahora, su vida correrá peligro. Su Majestad tomó la decisión. Confíen en los médicos chilenos, dijo. Sin duda, lo que había visto durante el día había influido en su juicio. Los paramédicos colocaron al ministro en una camilla y le insertaron una vía intravenosa. Todo el proceso duró menos de 1 minuto. El ascensor ya nos esperaba. En la puerta del hotel, había una ambulancia de última generación. El interior de la ambulancia era como una unidad de cuidados intensivos en miniatura, equipada con todo tipo de aparatos médicos. En un monitor se mostraban en tiempo real las constantes vitales del paciente. El equipamiento parecía más avanzado que el de las ambulancias del Hospital Real de Madrid. En cuanto la ambulancia se puso en marcha, ocurrió algo aún más increíble. Todos los semáforos en nuestro camino se pusieron en verde. Aunque eran las 2 de la madrugada, todavía había tráfico, pero todos los vehículos se apartaron para dejarnos pasar. Nos explicaron que se trataba de un sistema de tráfico inteligente que ajusta automáticamente los semáforos cuando detecta el paso de un vehículo de emergencia. El tratamiento continuó dentro de la ambulancia. Los paramédicos se comunicaban por videoconferencia en tiempo real con el hospital,
administrando medicamentos según las instrucciones que recibían de los médicos. La presión arterial y el pulso del paciente comenzaron a estabilizarse gradualmente. En 5 minutos, llegamos al hospital. En la entrada, un equipo de 8 profesionales médicos ya nos esperaba. Nos recibieron llamando al paciente por su nombre y diciendo que todo estaba preparado para llevarlo directamente al quirófano. La jefa de cardiología salió a recibirnos personalmente. Se presentó y mencionó que había realizado una especialización en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos. Dijo que en cuanto la ambulancia partió, había convocado a su equipo y que ya habían obtenido el historial médico del paciente. Le pregunté cómo habían conseguido los registros médicos de España tan rápido. La doctora respondió que, a través de la Embajada de España, habían hecho una solicitud de emergencia a su hospital en Madrid y que los datos habían sido transferidos en menos de 10 minutos. El sistema de intercambio de información médica internacional estaba increíblemente bien implementado. Antes de entrar al quirófano, la doctora nos explicó que una arteria coronaria estaba obstruida, impidiendo el flujo de sangre al corazón. Necesitaban implantar un stent para despejar la arteria. El tiempo estimado de la cirugía era de 1 hora y media. Nos llevaron a una sala de espera. Para nuestra sorpresa, en una pantalla en la sala de espera se transmitía en directo el proceso quirúrgico. Nos explicaron que era parte de su política de transparencia médica, si la familia lo deseaba, podía observar la operación. El quirófano en la pantalla parecía el puente de mando de una nave espacial. 6 monitores gigantes cubrían una pared. Brazos robóticos suspendidos del techo se movían con una precisión milimétrica. Una enfermera nos explicó que se trataba de un robot de asistencia con inteligencia artificial, que corregía cualquier temblor en las manos del cirujano, aumentando la precisión. 15 minutos después, la arteria obstruida fue despejada. La sangre comenzó a fluir normalmente y el ritmo cardíaco se estabilizó. Sin embargo, la doctora, observando atentamente los monitores, dijo que era necesaria una intervención adicional. Explicó que otra arteria presentaba una obstrucción del 70% y que, si no se trataba ahora, había un alto riesgo de recurrencia en los próximos 6 meses. La cirugía adicional se completó con la misma precisión en otros 15 minutos. El tiempo total de la operación fue de 1 hora y 40 minutos. Cuando el paciente salió del quirófano, ocurrió algo increíble. El paciente, completamente consciente, nos sonrió. La doctora explicó que, como la intervención se había realizado a través de la muñeca, la recuperación era mucho más rápida. Podría caminar en 6 horas. En España, una cirugía así requeriría al menos 2 días de hospitalización, pero aquí nos dijeron que podría recibir el alta en 2 días. El costo de la operación también fue sorprendente, unos 300.000 pesos chilenos, el equivalente a unos $10.000. En Madrid, una intervención similar costaría, como mínimo, $200.000. De camino a la habitación, nos esperaba otra sorpresa. Robots circulaban por los pasillos, transportando medicamentos y material médico. En las paredes, pantallas mostraban en tiempo real el estado de cada paciente, un sistema que permitía a la estación de enfermería monitorizar a todos los pacientes de un vistazo. La habitación de la unidad de cuidados intensivos era mejor que una suite de hotel. Era espaciosa, impecable, y una pared entera era una ventana con vistas a la noche de Santiago. Aunque había diversos equipos médicos, su diseño era moderno y elegante, no se sentía como un hospital. Lo más asombroso fue una proyección holográfica que emanaba del techo. El corazón del paciente flotaba en el aire en 3 dimensiones, latiendo en tiempo real. Nos explicaron que una inteligencia artificial monitorizaba el corazón las 24 horas del día y alertaría al equipo médico ante la más mínima señal de anomalía. Se nos asignó una enfermera personal. Para nuestra sorpresa, hablaba un español perfecto. Se presentó y nos dijo que había venido de Colombia a estudiar en Chile, graduándose de la Facultad de Enfermería de una de las mejores universidades del país. Se había quedado a trabajar debido a la excelencia del sistema de salud chileno. Sacó una tablet y nos mostró el plan de cuidados del paciente para las próximas 24 horas. Detallaba el horario de medicación, los ejercicios de rehabilitación y la dieta. Utilizó animaciones en 3D para explicar los efectos de los medicamentos,
sus posibles efectos secundarios y la forma correcta de realizar los ejercicios. También nos entregó un pequeño dispositivo, un monitor de electrocardiograma portátil. Se llevaba como un reloj y monitorizaba el corazón las 24 horas, enviando los datos en tiempo real al equipo médico e incluso, si lo deseábamos, al médico de la Casa Real en España. A la mañana siguiente, tuvo lugar la visita médica. Pero no vino un solo médico, sino un equipo de más de 10 profesionales. Se reunieron profesores de cardiología, endocrinología, medicina de rehabilitación, nutrición y salud mental. Explicaron que era una consulta multidisciplinaria, donde especialistas de diversas áreas colaboraban para tratar al paciente. Cada profesor examinó al paciente, pero de una manera única. En lugar de estetoscopios, utilizaron ecógrafos portátiles para comprobar el estado del corazón y otros órganos en el acto. Las imágenes aparecían instantáneamente en una tablet, y los profesores las discutían juntos. El endocrinólogo nos mostró un gráfico del nivel de azúcar en sangre del paciente, que detallaba las fluctuaciones durante la noche. Dijo que a las 3 de la madrugada hubo un ligero aumento, pero que una bomba de insulina lo había regulado automáticamente. Un monitor continuo de glucosa y la bomba de insulina estaban interconectados y gestionados por una inteligencia artificial. El profesor de medicina de rehabilitación sugirió comenzar la rehabilitación cardíaca ese mismo día, un programa de ejercicios personalizado que utilizaba realidad virtual. En una pantalla en la pared apareció un avatar en 3D del paciente, que mostraba los ejercicios y explicaba la postura correcta. El profesor de nutrición nos mostró algo aún más sorprendente. Dijo que habían analizado los genes del paciente. Una muestra de sangre tomada a su llegada a urgencias había sido analizada durante la noche. Dijo que el paciente tenía una constitución que metabolizaba el sodio más lentamente, por lo que le habían preparado una dieta baja en sodio personalizada. El profesor de salud mental también intervino, explicando que después de una cirugía cardíaca podía aparecer depresión, por lo que ofrecerían un programa de asesoramiento con inteligencia artificial, con el que podría conversar en español. Al final de la consulta, le pregunté al cardiólogo si todos los pacientes recibían este tipo de tratamiento. El profesor respondió que era el estándar de atención en ese hospital, incluso para los pacientes del sistema de salud público. Cuando llegó el almuerzo, me quedé de nuevo atónito. Era una paella y un plato de pescado, preparado según el análisis de ADN del paciente. El sabor era excelente. El nutricionista vino personalmente a explicar que habían diseñado el menú teniendo en cuenta los resultados del análisis genético del paciente, así como su trasfondo cultural y religioso. Por la tarde, fuimos a la sala de rehabilitación. Era un espacio tan amplio como un gimnasio, con todo tipo de equipos de ejercicio, todos conectados a un sistema de monitorización de última generación. Mientras los pacientes hacían ejercicio, su frecuencia cardíaca y presión arterial se monitorizaban en tiempo real. Lo más sorprendente fue ver a un anciano que había sido operado del corazón 3 días antes caminando en una cinta. La cicatriz de la operación en su pecho aún era visible. El fisioterapeuta explicó que en Chile se da mucha importancia a la rehabilitación temprana, cuanto antes se empieza a mover el paciente, más rápida es la recuperación. También comenzó el programa de rehabilitación con realidad virtual diseñado para nuestro asesor. Se puso unas gafas y ante sus ojos apareció una hermosa playa. Podía oír el sonido de las olas y sentir una brisa fresca. Comenzó a caminar lentamente en el lugar, pero en el mundo virtual sentía que paseaba por la orilla del mar. El fisioterapeuta, mirando un monitor, explicó que su frecuencia cardíaca estaba en el rango adecuado y que la intensidad del ejercicio era la correcta. La inteligencia artificial ajustaba el programa automáticamente según el estado del paciente. Al atardecer, llegaron los resultados del análisis genético de precisión. Nos trasladamos a una sala de conferencias, donde en una pared se desplegaba un mapa genético completo. El médico explicó que el paciente tenía una variante genética específica que aumentaba su riesgo de enfermedad cardiovascular, pero que con un plan preventivo, el riesgo podía reducirse en un 70%. También recibimos una prescripción de medicamentos personalizados, formulados según la composición genética del paciente. Dijo que con un chequeo cada 3 meses, se podría prevenir una recaída. Esa noche, el paciente,
desde su habitación, dijo, en Madrid, para recibir un tratamiento como este, tendría que esperar al menos 6 meses. Aquí, lo han hecho todo en un solo día. Al tercer día, el paciente estaba completamente recuperado y listo para recibir el alta. Los médicos también estaban sorprendidos, dijeron que su velocidad de recuperación había sido mucho más rápida de lo esperado. En el último chequeo antes del alta, todos los valores eran normales. La función cardíaca era incluso mejor que antes de la operación. Al recibir los documentos del alta, nos sorprendimos una vez más. Nos entregaron una memoria USB que contenía todo el proceso, desde la cirugía hasta la hospitalización y la rehabilitación. No solo incluía el vídeo de la operación, sino también todos los resultados de las pruebas y un plan de gestión a futuro, todo detallado y con una traducción al español. Antes de abandonar el hospital, Su Majestad insistió en ver al profesor de cardiología para expresarle su gratitud. Tuvieron una larga conversación en su despacho. Su Majestad le preguntó sobre el sistema de salud de Chile y cómo habían logrado tal nivel de desarrollo. El profesor respondió que 30 años atrás, la sanidad chilena estaba a la saga, pero que a través de la inversión en educación, el desarrollo tecnológico y la reforma del sistema, habían llegado a donde estaban. Dijo que lo más importante era su filosofía centrada en el paciente. Su Majestad dijo que España debía aprender de ellos y que quería estudiar el sistema de salud chileno. Decidimos, junto con nuestro recuperado asesor, pasear un poco más por Santiago. El simple hecho de poder caminar sano y salvo era motivo de agradecimiento. Visitamos el Parque Bicentenario, recomendado por el hospital. El carril bici a lo largo de la ribera del río estaba perfectamente mantenido y se extendía por kilómetros. Como era fin de semana, había muchas familias disfrutando del día, sentadas en mantas de picnic, montando en bicicleta o corriendo a lo largo del río. Lo sorprendente era que, incluso pasadas las 10 de la noche, el parque seguía lleno de gente. Mujeres corriendo solas, parejas jóvenes paseando, incluso a altas horas de la noche, no se percibía ninguna sensación de inseguridad. El guía explicó que el parque estaba abierto las 24 horas y que era muy seguro por la noche. Había farolas por todas partes y la policía patrullaba con frecuencia. Dijo que esto era posible gracias a la bajísima tasa de criminalidad de Chile. Las instalaciones del parque también eran excelentes, baños limpios, fuentes de agua potable y estaciones de alquiler de bicicletas. En cada detalle se notaba la consideración por la comodidad de los ciudadanos. Nos detuvimos en un puente para contemplar el paisaje nocturno de Santiago. El horizonte dibujado por los rascacielos, las luces que adornaban los puentes y el flujo incesante de los coches formaban la imagen de una ciudad vibrante y llena de vida. Su Majestad susurró, me dijeron que este país no tenía grandes recursos. ¿Cómo han podido construir una ciudad así? El guía respondió, nuestro recurso es la gente. Hemos llegado hasta aquí invirtiendo en educación y desarrollando tecnología. Nos trasladamos a un barrio conocido por su multiculturalidad. A pesar de lo avanzado de la noche, las calles seguían llenas de vida. Restaurantes de todo el mundo, con sus luces encendidas, y gente de todas las etnias mezclándose con total naturalidad. Pasamos por un restaurante español y entramos por casualidad. La dueña era una andaluza que llevaba más de 10 años viviendo en Chile. Nos dijo que la vida en Chile era muy buena, segura y que la gente era muy amable. Al principio le costó adaptarse, pero ahora se sentía como en casa. Dijo que los chilenos no discriminan a los extranjeros. Sus hijos iban a colegios chilenos y estaban creciendo felices. Caminando por la calle, vimos incluso una mezquita. El hecho de que hubiera una mezquita en Santiago ya era sorprendente. El guía nos explicó que en Chile se garantiza la libertad religiosa y que diversas religiones coexisten en armonía. Entramos en una tienda de conveniencia. Aunque eran las 11 de la noche, estaba llena de clientes de todas las edades, estudiantes, oficinistas, ancianos. Unos compraban lo que necesitaban, otros pagaban facturas y algunos enviaban paquetes. Una pequeña tienda cumplía múltiples funciones. El cajero era un estudiante universitario de unos 20 años. Le pregunté si era duro trabajar hasta tan tarde. Me respondió que estaba ahorrando para pagar sus estudios.
Estudiaba de día y trabajaba de noche. Tenía que pagarse la matrícula él mismo. De vuelta al hotel, Su Majestad dijo, los jóvenes de este país están forjando su propio futuro. Nadie les dice lo que tienen que hacer, pero estudian y trabajan por iniciativa propia. De vuelta en la suite, miré por la ventana. Había pasado la medianoche, pero Santiago seguía despierta. Las luces de los edificios, los coches que circulaban por las calles, las brillantes luces de las tiendas de conveniencia. Era una ciudad que no descansaba. Tuvimos una última reunión con los asesores reales para recapitular nuestras experiencias de los últimos 3 días. El impecable servicio del aeropuerto, el sistema médico que había salvado una vida, las calles seguras, la gente trabajadora. Todo era impresionante. Un asesor dijo, no conocíamos Chile en absoluto. Ahora entendemos por qué el mundo está prestando atención a este país. Otro asesor estuvo de acuerdo, diciendo que España tenía mucho que aprender. Su Majestad expresó su determinación. Dijo que al día siguiente, al volver a Madrid, comenzaría a impulsar reformas de inmediato. Quería estudiar el sistema de salud chileno, aprender de su modelo educativo y crear una sociedad más segura. Esa noche, tardé mucho en dormirme. Los últimos 3 días pasaron por mi mente como un torbellino. Fue un viaje inesperado, fruto de un aterrizaje de emergencia, pero fue el que nos trajo las mayores lecciones. A la mañana siguiente, era hora de regresar a Madrid en nuestro avión, ya reparado. Al salir del hotel, el personal se alineó para despedirnos. Aunque solo habían sido 3 días, su atento cuidado había sido inolvidable. En el coche de camino al aeropuerto, Su Majestad dijo, estos 3 días han sido de los más valiosos de mi vida. El infortunio del aterrizaje de emergencia se ha convertido en una bendición. Al llegar al aeropuerto, el equipo de protocolo volvió a aparecer. Era el mismo equipo que nos había recibido 3 días antes. El jefe de protocolo nos despidió, les deseamos un buen viaje. Por favor, vuelvan a visitar Chile. Después de hacer el check-in, nos dirigimos a la sala de embarque. El servicio fue impecable hasta el último momento. Todo el personal fue cortés y los procedimientos, rápidos. Más eficientes que en cualquier aeropuerto europeo. Antes de embarcar, Su Majestad se giró brevemente y miró hacia el edificio del aeropuerto. Más allá, se vislumbraba el skyline de Santiago. Inclinó la cabeza en silencio, en un gesto de gratitud. El avión despegó. Por la ventana, la tierra chilena se hacía cada vez más pequeña. El aeropuerto, los rascacielos, el río Mapocho y la ciudad que se extendía hasta el infinito. Aquellos paisajes que nos habían asombrado durante 3 días se iban reduciendo. En la cabina reinaba el silencio. Todos parecían sumidos en sus propios pensamientos. Un asesor, mirando por la ventana, murmuró, quiero volver. Quiero aprender más. El vuelo a Madrid duraría 14 horas. Durante ese largo tiempo, no dejamos de hablar de nuestra experiencia en Chile. La impecable respuesta del aeropuerto, el asombroso sistema médico del hospital, las calles limpias y seguras. Los temas de conversación eran inagotables. Especialmente se habló mucho del sistema de salud. El propio paciente rescatado era el más conmovido. Dijo, me desplomé de madrugada, en 5 minutos llegó el equipo de emergencia y en otros 5 minutos estaba en el hospital. Al llegar, todo estaba preparado y la operación fue perfecta. El coste también era asombroso. Dijo que en Madrid un tratamiento similar le habría costado al menos 100.000 euros, pero en Chile no llegó a 10.000, y la calidad fue superior. Su Majestad dijo que era imperativo reformar el sistema de salud español, que debíamos aprender del modelo chileno. Dijo que había que empezar por el sistema de emergencias y mejorar la eficiencia general. También se habló de la educación. Los estudiantes que estudiaban hasta las 10 de la noche, el universitario que se pagaba sus propios estudios. El entusiasmo de la juventud chilena era impresionante. Dijo que los jóvenes españoles también deberían esforzarse más. Un asesor comentó que la fuerza de Chile provenía de su educación. Al no tener grandes recursos naturales, habían invertido en formar a su gente. Eso, dijo, había creado el Chile de hoy. España también debería invertir más en educación.
Cuando llegamos al aeropuerto de Madrid, eran las 3 de la tarde, hora local. Cientos de periodistas nos esperaban. La experiencia del rey en Chile ya había sido noticia en los medios europeos. Se improvisó una rueda de prensa en el mismo aeropuerto. Su Majestad declaró personalmente que había tenido una experiencia muy valiosa en Chile y que había aprendido mucho. Dijo que, en particular, el sistema de salud y el espíritu de superación de sus ciudadanos eran impresionantes. Un periodista preguntó, ¿de verdad está tan desarrollado Chile? Su Majestad respondió, es difícil de creer si no se ve con los propios ojos, pero es la verdad. Solo su sistema de salud ya está a la par con el de los mejores de Europa. Otro periodista preguntó qué cambios concretos planeaba. Su Majestad respondió que se reuniría de inmediato con el Ministerio de Sanidad para estudiar el sistema de salud chileno y que, si era posible, invitaría a expertos chilenos a España. Después de la rueda de prensa, volvimos al palacio. Aunque solo habíamos estado fuera 3 días, todo parecía un poco extraño. Las imágenes de lo que habíamos visto en Chile no dejaban de aparecer en nuestra mente. Esa noche, Su Majestad y los asesores reales tuvieron una larga reunión para discutir cómo aplicar en España lo aprendido en Chile. La conclusión fue que se necesitaban mejoras en sanidad, educación, seguridad y eficiencia, en todos los ámbitos. Una semana después, Su Majestad pronunció un discurso a la nación, en el que compartió con sinceridad su experiencia en su visita a Chile. Dijo, tenemos mucho que aprender. Debemos aprender con humildad. El discurso tuvo un gran impacto en la sociedad española. Era algo sin precedentes que el propio rey elogiara a otro país de esa manera. Pero muchos ciudadanos se mostraron de acuerdo, todos sabían que era necesario un cambio. El Ministerio de Sanidad actuó de inmediato, formando un equipo de estudio del sistema de salud chileno y decidiendo enviar expertos a Chile. El Hospital Real de Madrid decidió implantar un sistema piloto de respuesta a emergencias basado en el modelo chileno. El Ministerio de Educación también comenzó a preparar reformas, anunciando que estudiaría el modelo educativo chileno, especialmente para fortalecer la educación en ciencia y tecnología. Un mes después, el gobierno español anunció oficialmente que impulsaría una cooperación integral con Chile, ampliando los intercambios en los campos de la sanidad, la educación y la tecnología. Todavía hoy no puedo olvidar aquellos 3 días. Fue un viaje inesperado, fruto de un aterrizaje de emergencia, pero fue el que nos trajo las mayores lecciones. Chile demostró que, incluso sin abundantes recursos naturales y con un territorio limitado, si se invierte en las personas, se puede construir una gran nación. La educación, la tecnología y el esfuerzo constante obraron un milagro. Aquel aterrizaje de emergencia no fue una desgracia, sino una bendición. Fue la oportunidad que nos permitió conocer ese gran lugar llamado Chile. Y esa experiencia se convirtió en el punto de partida para el cambio en España. Su Majestad dice a menudo que espera poder volver a visitar Chile algún día. Esta vez, como un dignatario oficial, para aprender como es debido. Yo también espero ese día. Quiero volver a experimentar esa isla de asombro y ver cuánto más ha progresado. Esta es la historia de los 3 días que viví. Un tiempo milagroso creado por un aterrizaje de emergencia. La valiosa lección que Chile nos enseñó. Algo que nunca, jamás, olvidaré.